Hola, mi nombre es Sofía. La historia que estoy a punto de contar es algo que ocurrió cuando era muy joven y tímida. Sin embargo, a veces no es posible frenar el fuego del deseo en nuestro interior y actuamos sin pensar en las consecuencias. Estoy segura de que esto te ha ocurrido alguna vez y que esta historia te encantará. Así que mira el video hasta el final y déjame tu like y un comentario para confirmar que te gustó y seguir subiendo más contenido como este. La primera vez que lo vi supe que nada sería igual. La nostalgia del martes gris se adhirió al ambiente, una especie de presagio que me envolvía mientras esperaba en la sala, con el corazón latiendo, con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Un día, que podría haber sido cualquiera, se transformó en algo permanente y significativo en el instante en que mi madre lo trajo a casa. Él llegó con las manos callosas y una maleta gastada que parecía haber viajado por muchos más caminos de los que podría haber imaginado. No era alto ni imponente, no poseía el tipo de presencia que fácilmente habría raptado la atención de cualquiera, pero había algo en su forma de pararse en el umbral, como un árbol arraigado, que hizo que el aire se espesara a su alrededor. Era como si los elementos se hubieran alineado en ese preciso momento, el viento frío golpeando suavemente las ventanas, mientras la luz tenue entraba por la puerta, iluminando su figura de manera casi mítica. La atención de mi sentido se centró en él y un cosquilleo de anticipación me recorrió la columna. «Sofía, él es Tomás», dijo mamá con una mezcla de orgullo y ternura, mientras se secaba las manos en el delantal. Sus palabras resonaron como un eco en mi mente, llenando el espacio con un nuevo significado. Ante mí se encontraba un enigma, un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. La mirada cálida de Tomás se posó en mí y, aunque su expresión era neutral, había un destello de algo más profundo en sus ojos que me atrapó por completo. Era como si en ese instante, entre el presente y el futuro, nuestros destinos estuvieran entrelazándose. A medida que el silencio se prolongaba, sentí una conexión instantánea, casi mágica, una atracción que superaba la palabra bienvenido y que pulsaba con una energía vibrante. Los latidos de mi corazón parecían ir en creciendo, resonando con la intensidad de la situación. Me sentí como si estuviéramos a punto de atravesar un umbral juntos, un nuevo capítulo que se abriría lleno de misterios y caminos por descubrir. Sin embargo, el momento no estaba exento de un sutil temblor. La inquietud de la transformación estaba presente, una mezcla de emoción y temor ante lo desconocido. Tomás no lo sabía, pero en esa pequeña sala que olía a pastel recién horneado y a café, estaba presentando un nuevo rumbo no solo a mi vida, sino a mi corazón. La presencia de ese extraño llamaba a lo inesperado y lo prohibido, prometiendo experiencias y sentimientos que cambiarían todo. Mientras observaba sus manos callosas sostener la maleta desgastada como si fueran las raíces de su existencia, imaginé que esas manos estaban listas para forjar algo nuevo, una historia diferente a las que había conocido hasta ahora, y así, en un instante que sería la primera página de un libro cuya historia estaba aún por escribirse, supe que nada sería igual. La chispa que sentí me dejó sin aliento y empecé a preguntarme qué secretos guardaría ese nuevo camino que se abría ante mí, conteniendo tanto deseo como incertidumbre. Él asintió sin sonreír, paró sus ojos, color de tierra mojada, me escudriñaron con una intensidad que me obligó a bajar la mirada. Era como si esos ojos penetrantes pudieran ver más allá de mi piel, hacia los secretos que guardaba en mi interior. Cada parpadeo, cada gesto se transformaba en un susurro, una invitación a revelarle lo que llevaba escondido. Esa mirada me envolvió en un torbellino de emociones, despertando un cosquilleo en cada rincón de mi ser. Aún sentía el eco de sus palabras y la atmósfera cargada de expectativa entre nosotros. Mientras intentaba lidiar con la avalancha de inquietud y curiosidad que generaba su cercanía, noté cómo sus dedos se cerraron alrededor del marco de la puerta, como si temiera que el viento lo arrastrara, como si temiera alejarse de mí. La tensión en su postura hablaba de un deseo reprimido, una lucha interna que me intrigaba y perturbaba. El ambiente se volvió denso,
y cada pequeño sonido, el susurro de una hoja, el maquillaje de las brisas en el aire, se volvía excesivamente alto en la sala silenciosa. Lo que había comenzado como un simple intercambio de mirada se transformó en un instante suspendido en el tiempo donde todo tomaba un nuevo significado. Pude notar cómo sus músculos se tensaban, como si, al igual que yo, estuviera atrapado en un laberinto de pensamientos y emociones. Había una conexión palpable, una corriente eléctrica que se movía entre nosotros y que hacía que el aire se espesara con un deseo inconfesado. La forma en que su cuerpo se mantenía firme en el umbral de la puerta reflejaba una resistencia, una batalla interna entre el deseo de acercarse y el instinto de retroceder. 1000 preguntas atravesaban mi mente. ¿Qué pensaba él? ¿Che estaba dispuesto a arriesgar? Mi corazón latía con fuerza al considerar esas posibilidades. En aquel momento, su presencia era una llama ardiente que iluminaba mis pensamientos, un fuego que avivaba todo lo que había mantenido oculto. Su mirada insistente parecía preguntarme si yo también estaba dispuesta a explorar ese abismo de lo desconocido. Bajo esa máscara de indiferencia había una vulnerabilidad que se filtraba entre los hilos de su ser, y, sin quererlo, fui arrastrada hacia ese misterio que me prometía tanto. Enfrentados uno al otro, el deseo de acercarnos crecía, como si en ese pequeño espacio entre el mundo exterior y la intimidad compartida encontráramos una razón para cruzar el umbral que nos separaba. Mientras trataba de contener la luz de sentimientos que afloraban en mi interior, me di cuenta de que, al igual que él, temía el viento que podría llevárselo lejos. Pero, a su vez, me sentía atraída por la idea de dejarme llevar, abandonarme a la corriente de esa conexión que había empezado a tejerse en un instante tan fugaz. Aquella escena se convertiría en el fondo de un nuevo comienzo, una historia que apenas comenzaba a desarrollarse entre dos almas que aún no sabían que estaban destinadas a entrelazarse. Todo comenzó con pequeños actos. Arreglaba mi bicicleta al alba, el suave murmullo del amanecer llenando el aire con un brillo dorado. La brisa fresca despeinaba mi cabello mientras me agachaba sobre el metal. Un ritual que disfrutaba cada vez más. Con precisión, la dejé junto a la ventana de mi cuarto, donde la luz del nuevo día podía acariciar su estructura, como si también ella anhelara un poco de sol. Había un anhelo latente en la rutina diaria, un deseo de libertad que me guiaba hacia nuevas aventuras. Más tarde, en la cocina, calentaba leche con miel para calmar mitos que nunca fallaba en hacer acto de presencia por las noches. Ese ritual sencillo, envolvente y reconfortante era un pequeño refugio del frío que me acechaba. Después de verter la leche humeante en la taza, dejé el recipiente en el escalón sin una palabra. Esa simple acción convertía la casa en un espacio de intimidad silenciosa, marcado por la ausencia de comunicación, pero lleno de significados. Una tarde, mientras leía en el jardín, algo interrumpió mi concentración. Sentí la suave caída de un abrigo sobre mis hombros. Al mirar hacia arriba, lo vi a él, casi como un espectro del crepúsculo, acercándose con una placidez que era propia de los días más cálidos. El viento viene frío, dijo, su voz profunda y grave, resonando como un eco en el aire suave. A pesar del intenso deseo de agradecerle, él se alejó antes de que pudiera abrir los labios, dejando solo una estela de fragancia que me envolvió en su calidez. Mientras mi mente navegaba entre sus palabras y la suavidad de la chaqueta que me abrazaba, no podía evitar recordar sus manos grandes, marcadas por años de trabajo duro. Eran un contraste radical con su delicadeza, al mover las tazas de porcelana de mamá, como si en su esencia encapsulara una dualidad que me intrigaba. Había fuerza en cada línea de su palma, una historia en cada callosidad que parecía contar relatos de esfuerzo y resiliencia, mientras que la ternura con la que manejaba esas frágiles tazas revelaba su capacidad para cuidarse y cuidar a los demás. En ese momento, mientras la chaqueta caía sobre mis hombros, sentí una oleada de calidez que iba más allá del abrigo físico. Era el roce de una conexión que se iba formando entre nosotros,
un lazo complicado que crecía en el silencio compartido y las pequeñas interacciones cotidianas. Mis pensamientos empezaron a revolotear y se colaron por un instante en la idea de que quizás había algo más en su gesto, algo que movía las piezas de un rompecabezas aún no resuelto en mi corazón. La brisa del jardín parecía bailar a nuestro alrededor, y la luz del atardecer dorado tejía sombras suaves en el suelo. Con la chaqueta como un constante recordatorio de su cercanía, me di cuenta de que esos momentos entonces parecían tan simples, pero llevaban consigo una carga de emociones no expresadas. En la soledad del jardín, rodeada de flores que florecían y se marchitaban con un ciclo eterno, sentí que la vida se precipitaría hacia un punto de inflexión. Tal vez lo que comenzó como un abrazo de abrigo podría florecer en algo más, en un vínculo que desafiara tanto la rutina como la distancia que había creado el mundo que nos rodeaba. La noche del apagón, el hogar se sumió en una atmósfera de calma inusual, marcada por la ausencia de ruidos eléctricos. Mi madre dormía profundamente, sus pastillas cumpliendo su efecto como un manto tranquilizador que tapaba las inquietudes de su mente. La quietud en casa lo decía todo. El mundo exterior se había desvanecido y el tiempo parecía haberse detenido. Solo quedábamos Tomás y yo, sumidos en una oscuridad que se sentía densa, pero reconfortante. Compartíamos una vela en la cocina, la tenue luz iluminando nuestros rostros de forma intermitente, como si fuera la vida misma la que titilara entre nosotros. La llama bailaba entre nosotros, su luz amarillenta, proyectando sombras que alargaban sus pestañas y dibujaban grietas en su rostro, reflejando secretos y emociones en medio de la penumbra. Cada pequeño movimiento de la llama parecía susurrar un relato que solo nosotros éramos capaces de escuchar. Mientras nos mirábamos, la magia de aquel instante lo llenaba todo, haciéndonos olvidar por un momento las preocupaciones que acechaban más allá del umbral de la puerta. «¿Tienes tierra en el pelo?», murmuró Tomás, su voz suave como un secreto compartido. Su mirada se detuvo en mí, y en un gesto que era a la vez curioso y afectuoso, extendió la mano hacia mi cabello. Justo en ese instante, el aire se volvió más espeso, cargado de una tensión que vibraba en la atmósfera. Sus dedos grandes y seguros se acercaron, y la chispa de nuestra conexión empezó a encenderse. Su pulgar rozó mi piel con la suavidad de quien teme romper algo precioso. El roce, dulcemente electrizante, me hizo contener la respiración, cada centímetro de mi piel encendiéndose al contacto. Era un momento que se sentía trascendental, como si el tiempo también temiera interrumpir este instante delicado. La calidez de su toque me envolvió, y en mi pecho surgió una oleada de emociones que había reprimido. Intenté retirar el rostro, pero ya era tarde. El momento había quedado grabado como un eco imborrable en el aire. Su aliento, a café y menta salvaje, quedó suspendido entre nosotros. Una promesa no dicha que flotaba como un delicado hilo. Invisible. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció por completo. Solo existíamos nosotros, un espacio compartido, lleno de anhelos y secretos que no podíamos articular. La luz de la vela temblorosa se convirtió en un testigo silencioso de esa conexión, un símbolo del fuego que ardía en nuestros corazones mientras navegábamos por el tumulto de emociones que tejían nuestras almas. El apagón había creado un refugio, un momento en el que las palabras se volvían innecesarias, y un susurro o un roce podían hablar más que 1000 frases. Cada segundo se alargó, y la promesa de lo que podría ser se coló en el aire, marcando este instante como un punto de inflexión en nuestras vidas. En ese silencio complejo, con el eco del aliento suspendido entre nosotros y la vela, iluminando su rostro, supe que había algo innegablemente especial en esa conexión. Era un momento que, aunque tal vez breve, prometía un nuevo comienzo y la apertura de un camino hacia lo desconocido. La noche del apagón no solo había traído oscuridad, sino la chispa de algo maravilloso, aún por descubrir entre Tomás y yo. Encontré su secreto en el ático, una caja de madera bajo una lona polvorienta que había estado allí, aparentemente olvidada,
esperando el momento adecuado para revelarse. El aire en el ático, denso y fresco, contenía una mezcla de polvo. Cuando levanté la lona, un escalofrío recorrió mi piel, como si el lugar mismo me estuviera advirtiendo de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Dentro de la caja, amontonadas con un cuidado casi irreverente, había fotos mías, momentos capturados en el tiempo, cristales de felicidad. Una imagen en particular me llamó la atención. Era yo en la playa, riendo a carcajadas con el vestido azul desgastado que tanto amaba, la arena entre mis dedos, el sol jugando con mis cabellos. También había una foto más íntima, una de mí durmiendo en el sofá, un libro sobre el pecho, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana, envolviéndome en un cálido abrazo de calma. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue el diario que yacía en el fondo de la caja. Sus páginas estaban llenas de anotaciones cuidadosas, garabatos que parecían estar escritos con cariño, una mezcla de nostalgia y deseo. Leí en voz baja las palabras que resonaban profundamente en mí, como un eco familiar. Hoy arreglé su radio. Cuando sonrió, el mundo dejó de girar. La frase destilaba una ternura que brotaba entre las líneas, un reconocimiento de cómo hasta los gestos más pequeños podían tener un impacto monumental. ¿Cómo era posible que un acto cotidiano hiciera que alguien sintiera que todo se detenía? ¿Por qué sus ojos verdes brillan más cuando llueve? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, un destello de admiración mezclado con misterio. Me quedé imaginando su rostro, la forma en que habría considerado cada detalle de mi ser, como la lluvia se convertía en un telón de fondo para la luz que emanaba de mis ojos. Eso robó un pedazo de mi corazón, dejándome sintiendo una verdadera conexión que había permanecido oculta por tanto tiempo. Cuando llegué a la siguiente línea, bajo la foto de mi madre y yo abrazadas, la lectura se tornó aún más personal, las dos mitades de mi alma. Esa frase resonó como un canto profundo en mi interior, y me sentí inmersa en un torrente de emociones. La forma en que esas palabras estaban escritas revelaba que su amor, su devoción, abarcaba más que un mero interés. Era una conexión que se extendía hacia lo más profundo de lo que significaba existir. De repente, la imagen de él, Tomás, pasó por mi mente llena de luz y misterio. Había estado siempre allí, observando, sintiendo, y ahora comprendía que sus sentimientos habían radiado mucho más allá de las interacciones cotidianas. Era capaz de ver más profundamente en mí que yo misma. Lo entendí ahora. Este diario y las fotos eran un refugio, un tesoro escondido, que hablaba de una historia de amor quieta, pero intensa. Su presentación no era solo un simple acto, era una expresión de un corazón que se había aventurado a aprender y a sentir todo sobre mí, de forma tan sutil y potente que lo había ignorado hasta ahora. Con cada página y cada imagen, las sombras del ático se transformaban en un lugar de revelación y conexión. Las preguntas que me había hecho anteriormente sobre la naturaleza de su atención y su cuidado, ahora se iluminaban con claridad y calidez. Aquella mezcla de emociones pasadas, presentes y futuras me dejó sintiendo un remolino de anhelos inexplorados y claros deseos. Sabía que al abrir esa caja había desencadenado un cambio irreversiblemente hermoso en mi vida. Un camino que ahora era inevitable seguir y descubrir junto a la persona que había estado observando y apreciando cada pequeña parte de mí. A partir de ese momento, para mí todo tomó una dimensión diferente, mucho más amplia y profunda, donde cada pequeño detalle, cada pequeño gesto, tomaba una dimensión excepcional. En la cocina, al pasar junto a mí, su brazo rozaba el mío, en un gesto que parecía casual, pero que llevaba consigo un peso innegable. En ese breve contacto sentía una corriente eléctrica que recorría mi piel, como si las chispas de un mundo oculto se encendieran entre nosotros. Él dejaba que el roce durara un segundo más de lo necesario, un momento que se estiraba y llenaba el aire de una tensión palpable, como si fuéramos dos imanes tratando de encontrar el punto de equilibrio entre el deseo y la razón. A cada fracción de segundos se convertía en un pecado que ambos compartíamos,
un juego arriesgado que desafiaba las reglas no escritas de nuestra relación. Las mañanas, los días comenzaban con una familiaridad envuelta en rituales. Preparaba café exactamente como me gustaba, 2 azucarillos, una pizca de canela, una pequeña rutina que me hacía sentir cuidada. La cocina se llenaba de aromas envolventes y, mientras el café burbujeaba, miraba por la ventana al mundo despertándose, pero mi pensamiento siempre volvía a él. Tomás aseguraba dejar la taza enfriándose junto a mi cuaderno de poemas, como si ese pequeño gesto fuera un recordatorio de nuestra conexión. Aquella bebida templada, con la dulzura del azúcar y el cálido abrazo de la canela, se convertía en un símbolo de su atención cuidadosa. Era una manera silenciosa de decirme qué pensaba en mí, y ese amor se manifestaba en los detalles, en lo cotidiano, como un susurro delicado que me envolvía en cada sorbo. Las noches de verano, desde mi ventana, lo veía fumar en el porche, su figura delineada por la luz tenue de la lámpara que iluminaba la entrada. La brasa de su cigarrillo titilaba en la oscuridad como un faro que solo yo podía seguir, un destello solitario que seguía la senda de mis pensamientos. En aquellas noches cálidas, cuando la brisa suave acariciaba mi piel, me sentía atrapada entre el deseo de salir y perderme en la suavidad de su compañía y el miedo a cruzar la línea de lo permitido. Desde allí, un dulce anhelo crecía en mi pecho, un recordatorio de todo lo que quedaba sin decir, todo lo que siempre había estado presente, danzando silenciosamente en el aire a nuestro alrededor. Observaba cómo inhalaba el humo despacio, como si ese acto fuera un ritual que conectaba su alma con la noche estrellada. Así, en ese rincón de luz y sombras, la realidad de nuestras distancias se transformaba en un juego, un delicado equilibrio entre los anhelos ocultos y la incertidumbre que nos rodeaba. Cada momento en la cocina, cada café preparado con esmero y cada noche calma en el porche se entrelazaban como hilos de un mismo tapiz, creando un relato en el que la atracción y el deseo coqueteaban audazmente bajo la superficie de lo cotidiano. Era un juego de distancias que se mantuvo suspendido en el tiempo, donde cada roll, cada taza de café y cada mirada furtiva eran ecos de una conexión profunda que esperaban un momento para liberarse. Lo que se sentía como un simple día a día, en realidad era un baile sutil de emociones, una coreografía esculpida en el silencio compartido de nuestros corazones. El día que mamá murió, el tiempo pareció detenerse y una tristeza opresiva se instaló en mi pecho, arrastrándome hacia la soledad del granero. Allí, entre el olor a heno y el polvo que flotaba en el aire, me encontró llorando, desbordada en mi dolor, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. La tristeza se desbordaba como un torrente y las lágrimas caían sin control, un río de emociones que no veía. Fin, sin palabras, apareció a mi lado y con un gesto delicado tomó mi cara entre sus manos, ásperas, pero cálidas, una mezcla de fuerza y ternura. Era un contacto que me anclaba a la realidad, un recordatorio de que no estaba sola en mi sufrimiento. Sus dedos callosos, marcados por los años de trabajo duro, trazaron un camino suavizante sobre mis mejillas, limpiando mis lágrimas con el pulgar. Aquel simple gesto transmitía una sabiduría profunda, como si supiera que cada lágrima que caía era una parte de mí que necesitaba ser liberada. Eres más fuerte que el dolor, susurró, y por primera vez su voz tembló. Aquellas palabras suaves, pero cargadas de cariño, resonaron en mi interior con la fuerza de una verdad reveladora. Fue el consuelo que tanto necesitaba, una promesa de que, aunque el dolor fuera abrumador, había un camino que seguir. Esas palabras eran un abrazo en sí mismas, una manta que me envolvía en medio de la tormenta que se desataba en mi corazón. Nos abrazamos bajo la luz dorada del atardecer. Un espectáculo que pintaba el cielo con tonos de rosa y naranja, como si el universo mismo intentara consolarme en ese momento de despedida. Sentí su cuerpo cálido contra el mío, su corazón latiendo con un ritmo antiguo, como si llevara años memorizando el sonido del mío. Era un compás familiar en medio del caos, un recordatorio de la conexión profunda que compartíamos
de esos momentos interminables en los que la vida parecía brillar con luz propia. En Isabrato, el mundo exterior se desdibujó y todo lo que quedaba era el latido de nuestros corazones, marcando el paso del tiempo en la penumbra del granero. Era un pacto silencioso, una promesa de que seguiríamos adelante juntos, a pesar de la pérdida que pesaba sobre nuestras almas, mientras el sol se ponía y las sombras comenzaban a extenderse a nuestro alrededor. Su presencia me brindó un destello de esperanza, una luz que brillaba en la penumbra, iluminando el camino hacia Plazana. En la intersección de la tristeza y el amor, descubrí que la fortaleza no siempre significaba ausentarse del dolor, sino más bien la capacidad de abrazarlo y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Así, bajo el resplandor del atardecer dorado, comprendí que, aunque el dolor fuera un compañero en esta travesía, había también amor en el viaje, y juntos encontraríamos la manera de sanar y recordar. La muerte de mamá dejó un vacío que resonaba en cada rincón de la casa. Las paredes, testigos mudos de nuestro duelo, guardaban el eco de sus risas como un fantasma tierno. Tomás y yo nos convertimos en dos islas unidas por un océano de silencios que ya no tenían razón de ser. Fue durante la primera tormenta de otoño, cuando el viento arrancó las últimas rosas del jardín, que todo cambió. La lluvia azotaba los cristales, mientras yo intentaba cerrar la ventana del estudio. Sus manos aparecieron sobre las mías, calientes contra el frío del marco. «Déjame», susurró, pero no se movió. La electricidad del contacto nos paralizó. Gotas de lluvia resbalaban por su cuello hasta perderse bajo la camisa abierta. Yo seguí el trazo imaginario con los ojos, conteniendo la respiración. «Sofía». Mi nombre en sus labios fue un suspiro ahogado por el trueno. Cuando giré hacia él, la tormenta exterior palideció ante la que ardía en sus ojos. Sus dedos entrelazaron los míos contra la pared húmeda, nuestras frentes unidas por un hilo de sudor y agua de lluvia. «He esperado tanto», confesó, su aliento mezclándose con el mío. «Demasiado, Anne». El primer beso fue como desatar un dique. Años de miradas contenidas, de manos que retrocedieron a tiempo, de palabras no dichas, estallaron en un fuego que nos consumió. Sus labios sabían a café amargo y promesas rotas, a noches en vela junto al lecho de mamá, a todas las veces que nos negamos lo inevitable. Me llevó contra la estantería, haciendo caer libros que nadie recogería. Las páginas abiertas revoloteaban como mariposas ebrias, mientras sus manos recorrían mi cuerpo, con la urgencia de quien descifra un mapa prohibido. «Aquí», murmuró al mordisquear mi clavícula. «Siempre quise dejar mi huella aquí». La camisa de lino se deshizo bajo sus dedos expertos. Noté cómo temblaban al descubrir mi piel, cómo contenía la respiración al ver el lunar que solo mamá conocía bajo mi costilla izquierda. «Eres más hermosa que en todos mis sueños», jadeó, enterrando el rostro entre mis pechos. «Dios, ¿cómo he soñado esto?» El mundo se redujo al crujir de la madera bajo nuestros cuerpos, al sabor salado de su cuello entre mis dientes, al ritmo ancestral de dos almas que finalmente se reconocían. Cuando me penetró, fue con una ternura que deshizo mis lágrimas. «Te amo», sollocé contra su hombro, clavando las uñas en las cicatrices que tantas veces admiré en secreto. «Te he amado desde aquel maldito martes gris». Su respuesta fue un gemido ahogado, un embate más profundo, una mano enredándose en mi pelo para besarme con la devoción de un hombre que sabía estar redimiéndose. Al amanecer, entre los pétalos de rosa arrastrados por la tormenta, trazamos un nuevo lenguaje. Sus labios en mi omóplato, igual a «Eres mi norte». Mi dedo siguiendo su cicatriz en el pecho, igual a «Perdón por tanto tiempo perdido». Las rosas que seguimos cultivando juntos, igual a «Esto no es un adiós, mamá, sino un hasta pronto». Hoy, cuando la luna llena baña nuestro jardín, aún jugamos a aquel primer día. «Se te cayó esto», dice Tomás, fingiendo recoger un pétalo para rozar mi tobillo descalzo. Y yo, como entonces, dejo que el rubor me delate mientras sus manos repiten el camino que ya memorizaron. Pork L. A. Moore, cuando nace de raíces tan profundas, no conoce de tiempos apropiados. Solo diverdeitsque, tarde o temprano,
florecen. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Hay veces en la vida en que no es posible frenar la pasión y nos dejamos llevar por ese fuego que arde en el interior. Me gustaría saber desde dónde ven mis vídeos. Dímelo en los comentarios. Estamos muy cerca de los 1000 suscriptores, así que si aún no estás suscrito, te pido que lo hagas para ayudarme con ello. Nos vemos muy pronto con más contenido.